ciudadano Horacio Manuel Cartes Jara, jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay, para el cual fue electo y proclamado, observar y hacer observar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Y he ahí la primera mentira de Horacio Cartes como presidente de la República. Su primera frase, su juramento, ya fue una mentira. No reelección, no cambios constitucionales, no mantenerse en el poder, es decir, cumple su mandato, lo garantiza en ese momento y después se despide. La Constitución que yo entro es un periodo sin reelección, ni siquiera con periodos intermitentes. Es la Constitución que yo acepté, Fernando. Realmente en los dos últimos periodos se desgastó tanto el tema que si usted me pregunta hoy, Fernando, me preguntas reelección, hasta te diría sí, pero para el próximo presidente. Con el correr de los meses, Cartes se encargó de reiterar varias veces que no buscaría la reelección. Dando cátedra de Derecho Constitucional, respetando su juramento muy ofuscado y hasta humillando a periodistas que insistían con un tema que ya lo aclaró tantas veces. Ustedes hablan de la reelección, no habla el presidente. A mí la Constitución ni a nadie permite. ¿Por qué hablar de la reelección si no nos permite la Constitución? Es clarísima la Constitución. Parar de hablar de algo que no estamos permitidos. La Constitución Nacional no permite reelección. Y si vamos a gastar tiempo en lo que no nos permite la Constitución, estaremos deshonrando nuestro compromiso, que fue el que asumimos. La Constitución Nacional no nos permite a ningún paraguayo ser reelecto. No tengo por qué gastar tiempo porque estaría mal usando el tiempo como presidente de la República en algo donde claramente la Constitución no nos permite la reelección. ¿Más claro puedo ser? No puedo, ¿verdad? En aquella época, Cartes intentaba convencer con una frase, que la gente decida. O intentaba confundir diciendo que el rechazo a la reelección era un simple capricho de un grupo de parlamentarios. ¿Y la Constitución? A esa hora ya no importaba. El resto depende de convencionales y de 23 senadores que sí o que no. Si ellos se ponen de acuerdo, yo le puedo asegurar que ahí estaré, donde manda Dios y donde manda mi partido colorado. Fracasó. Es que la Constitución que Cartes juró respetar es la que no permite en algunos casos que la gente decida. Sonará hermosamente democrático al oído, pero al violar la Constitución se termina rompiendo la regla básica de la democracia. El patrón Cartes no lo entiende así. Acostumbrado a ser quien dibuja las reglas de juego, tuvo otros intentos de violar la Constitución Nacional. Quería que una de sus leales en la justicia, Alicia Pucheta de Correa, sea vicepresidenta de la República, pero al mismo tiempo siga siendo ministra de Corte, en una violación absurda a la Constitución Nacional. ¿Cuál fue el argumento de Horacio? El de siempre, que un grupo de parlamentarios caprichosos se oponían. También, por supuesto, estuvo el otro elemento, el discurso demagogo, que esta vez fue que su simple intención era el de hacer historia y que una mujer sea presidenta de la República. Tampoco logró su cometido. Pero tampoco quería a otra persona en la vicepresidencia. Tenía que ser ella, Alicia Pucheta de Correa. Era muy conveniente tener como leal y parte interesada a una de las árbitras de la democracia, a una ministra de Corte. Pucheta, como ministra, permitió que Cartes dé su siguiente golpe constitucional, que se candidate a la senaduría. Tras firmar esa resolución, renunció a la Corte y se preparó para ser presidenta de la República. Muy oportuno. Sin embargo, ahí estaría el siguiente fracaso de Cartes en su intento de violar la Constitución. Con la Corte sumisa, sometida y ahora también interesada, Cartes llegó hasta el final en su intención de ser senador.
Pasó las internas, pasó las generales, fue electo. Generó una nueva crispación política, una inestabilidad a la que ya nos acostumbramos durante estos últimos 5 años. Fracasó. Su renuncia a la presidencia de la República nunca fue siquiera tratada en el Congreso. Ofertas fueron y vinieron, acusaciones, operaciones, ofertas de cargos. No hubo caso. Horacio Cartes no logró renunciar a la presidencia de la República y no juró como senador. En su lugar, juró Rodolfo Friedman. Justo él, su enemigo del Guairá, al que tanto persiguió y al que tanto trató de liquidar políticamente. Justo él juró en su lugar. Un violador frustrado de la Constitución. Durante toda su gestión se dedicó a tratar de extender su poder como sea. Corrompió las instituciones, compró a todos los árbitros del campeonato. Se dedicó a no respetar la Carta Magna y encima fracasó. El 15 de agosto entregará el mando a su principal adversario político y ese día se cumplirán 5 años de la primera mentira del presidente. Sí, juro.